Hola, buen día a todos. El día de hoy les voy a exponer acerca de arreglos de distribución para plantas de proceso al aire libre o a techo abierto. Los beneficios de hacer un arrangement, o sea, un arreglo de tu planta química a techo abierto o a techo cerrado, son ahorros en el piping, o sea, en todo lo que es las tuberías y todas las conexiones de proceso, lo que es la reducción de costos de fabricación, porque si ponemos mejores acomodos en la planta, vamos a tener menos tiempos muertos, menos materia prima perdida y por lo tanto menores costos de fabricación por pérdidas. Vamos a tener mayor seguridad y satisfacción de los empleados en la planta, porque todo el mundo nos gustaría trabajar en un lugar que sea seguro y que esté bien hecho y acomodado. Mejor aprovechamiento de los espacios. Si estamos acostumbrados a tener una planta muy grande y la vamos a reacomodar, podemos ahorrar mucho espacio, o bien al momento de construir la planta, en vez de tener un terreno de 1 hectárea, podemos utilizar hasta la mitad o lo que sea necesario porque estamos acomodando mejor los espacios. También tener procesos más rápidos y eficientes mediante la reducción de la distancia que recorre la materia prima y la reducción de los tiempos muertos que conlleva esto, de tal manera que la materia prima pueda convertirse a producto de la manera más rápida posible y con ello disminuir con los costos de fabricación. Otro de los beneficios que podemos encontrar es tener menores problemas a futuro, porque una planta bien diseñada te va a dar menos problemas a futuro y te va a dar una secuencia para tener más seguridad en la planta, te va a dar más facilidad de darle mantenimiento a los equipos y con ello tener menos problemas a futuro, ya sea con el personal o con la planta o los equipos. Los objetivos de la distribución de plantas son los siguientes. El primero es la integración de todos los factores que afecten la distribución. El segundo es el movimiento del material según distancias mínimas. El tercero es la circulación de trabajo a través de la planta. El cuarto es la utilización efectiva de todo el espacio, el mínimo esfuerzo y seguridad de los trabajadores y la flexibilidad en la ordenación para facilitar ajustes y ampliaciones. Cada uno de estos los voy a explicar a continuación. El primero, que consiste en la integración de todos los factores que afectan la distribución, consiste en que la mejor distribución es aquella que integra al hombre, a la máquina, a todos los servicios auxiliares, a todos los materiales, maquinaria y actividades y cualquier otro factor que tenga que ver con ello para lograr un fin en común, que en este caso es realizar de la manera más óptima el proceso operativo y llevar las actividades con tal de lograr el producto lo más rápido y lo más eficientemente posible. En cuanto al movimiento del material según distancias mínimas, se refiere a permitir recorrer la distancia mínima, o sea, que el pase de ser materia prima a producto de la manera más rápida posible con menores distancias. Esto permite que la distancia a recorrer por el material sea la menor y lograr la ejecución del producto en el menor tiempo posible. En cuanto a la circulación de trabajo a través de la planta, la mejor distribución es aquella que ordena las áreas de trabajo de modo a que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transforman, tratan o montan los materiales. Esto se refiere a tratar de hacerlo más como línea de producción o producción en masa, a lo más, o sea, tratar de asemejar tu proceso a una producción en masa lo más posible y que trates de dejar, o sea, pasar de una producción tipo batch a una producción continua y puedas lograr que el producto se haga en menor tiempo y con la mejor calidad posible. El cuarto es la utilización efectiva de todo el espacio. Esto consiste en algunas medidas como que son básicamente puedes utilizar software o puedes utilizar los planos e dimensiones de los equipos y con ello planear los espacios de ya sea mantenimiento de los equipos, de las maquinarias, de todo lo que te conlleva el transporte, de tal manera que no necesites abarcar un espacio grande o bien tengas un espacio de almacén, solamente lo necesario y no tengas que necesitar pagar tanto espacio en terreno o tener que estar disponiendo tanto espacio de la planta o del proceso operativo en lo que son los tiempos muertos de una parte del proceso a otra. En este caso podemos decir que de donde está el producto a su envasado, tener menos tiempos muertos y por lo tanto tener menos material almacenado y con ello reducir los espacios. En cuanto al mínimo esfuerzo y seguridad de los trabajadores, se dice que la distribución más efectiva es aquella que logra mayor seguridad y satisfacción por parte de los trabajadores.
ya que esto se traduce en menos accidentes, lugares más seguros y con ello menores costos y gastos en seguros y empleados que se van de descanso por alguna lesión. Otro punto importante que abarca este tema es en sí el asignar los trabajos y las actividades que van a realizar las personas que tienen a su cargo una máquina o un equipo de transporte, ya que estos pueden dañar a terceros y lograr inseguridad o bajar la satisfacción del personal hacia ellos mismos. El punto número 6 habla de la flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. En este punto lo que se trata de explicar es que tenemos que manejar un layout o una distribución de planta de tal manera que si en algún futuro se quisiera hacer una ampliación de la capacidad o ampliación para poder ingresar más personal o ampliación de cualquier tipo, tener una flexibilidad y que no sea una planta así sólida, firme y que no se pueda modificar nada. Igualmente, no solamente abarca de la flexibilidad en la planta, sino también en los equipos. Guardar un espacio, por ejemplo, si sabemos que una bomba abarca un espacio fijo, marcar un sobreespacio dependiendo de los tipos de bomba que estamos acostumbrados o que se pueden utilizar para el mismo trabajo. En cuanto a los factores que afectan la distribución de la planta, tenemos el personal, la maquinaria, servicios, esperas, materiales, movimiento, edificio y los cambios que pueden ocurrir. En cuanto a los materiales, tenemos que considerar tanto su diseño, variedad, cantidad, operaciones necesarias, su secuencia, incluyendo las materias primas, las entrantes, las que están en proceso, materiales acabados, productos salientes o para embalar, materiales accesorios empleados, entre otros. Y las consideraciones que afectan a este factor material, básicamente, o los más importantes, son el proyecto de las especificaciones del producto, en sí, su fabricabilidad, si es un producto que se tiene que manufacturar, por si nuestra planta hace un polímero y nosotros mismos hacemos los recipientes, tenemos que ver que el producto esté diseñado para poderse fabricar más eficientemente. En cuanto a las características físicas o químicas del mismo, tenemos el tamaño, el volumen, la forma, las compatibilidades químicas del material, y son todos esos aspectos que tenemos que considerar de los materiales, para poder hacer su elaboración más sencilla o más eficiente de un proceso. Y ver, por ejemplo, si tiene un volumen determinado o una forma diferente a la normal, ver al momento de almacenarlos o tenerlos en el espacio, ver que estos se puedan acomodar de manera posible que nos abarque menor cantidad de espacio. También tenemos lo que es la cantidad o variedad de materiales o productos, que es el número de artículos, de lotes, el tamaño de la producción que tenemos y la manera en que vamos a almacenarla o la vamos a transportar alrededor de la planta. Es decir, si nuestra planta es continua y estamos continuamente elaborando material y continuamente sacando material de la planta, entonces no va a haber ningún problema. Pero si nosotros sabemos que tenemos esperas, estas esperas nos van a generar, a fin de cuentas, un almacén más grande y producto que ya no cabe, a lo mejor producto que no cabe en su manufactura, y lo vamos a tener ahí con un tiempo de espera generando costos innecesarios. También tenemos otro factor que son las materias o piezas componentes y las formas en que pueden combinarse unas con otras, es decir, su secuencia. La secuencia en la que nosotros agregamos los materiales o la secuencia que llevan los materiales para transformarse de materia prima o producto nos es importante, porque nos marca la forma en que debemos elaborarlos para abarcar menos espacios o tener menos tiempos muertos. También tenemos la maquinaria. Para la maquinaria es fundamental tener en cuenta los elementos o particularidades que esta tiene, que son las máquinas de producción, equipo de proceso, herramientas, moldes, patrones, plantillas, aparatos, herramientas, controles, maquinaria de repuesto, maquinaria para mantenimiento y todos aquellos equipos que nos pueden abarcar como tal o nos pueden generar un problema ya al momento de operar una planta. Y las consideraciones que afectan el factor maquinaria en este caso son el proceso o el método con el que llevamos nuestros equipos o con el que operamos nuestros equipos para que funcionen, la maquinaria que estamos utilizando, si es alemana, si es china, si es
rusa, cada una va a tener sus diferentes maneras de operación y sus diferentes manuales, y con ello pues tenemos que tener personas que sepan operarlos, y la forma en que cada una de estas está construida es diferente, y esto afecta en el tamaño de la maquinaria, y es algo que también tenemos que considerar en planta. También tenemos requerimientos de la maquinaria de equipo. Si la maquinaria está diseñada para operar a tantas revoluciones por minuto, si la maquinaria está diseñada para tener cierto peso, si solamente puede recibir cierto volumen, son consideraciones que tenemos que tener al momento de diseñar la planta, porque tiene unas dimensiones definidas, y con esto vamos a tener limitaciones que vamos a tomar en cuenta al momento de hacer el layout de la planta. También tenemos que tomar en cuenta la relación hombre-máquina, es decir, si es una máquina análoga, es una digital, es una que está automatizada. Son elementos que tenemos que tomar en cuenta para nuestro diseño de planta, porque si en un futuro tenemos una máquina análoga y la queremos cambiar por una automatizada, seguramente van a cambiar muchas cosas que nos van a afectar la manera de operar la planta y de los equipos que están dentro de ella. En cuanto al personal, los elementos o particularidades que tiene este factor, que es el factor hombre, abarcan lo que es la mano de obra directa, los jefes de equipo, los supervisores, los jefes de servicio y todos los personales indirectos o directos de la planta. Y las consideraciones que tenemos que hacer en cuanto a este factor son las condiciones de los trabajadores y su seguridad, o sea, hacer que nuestros empleados se sientan seguros en la planta, las necesidades de mano de obra, es decir, si un equipo ocupa a 2 personas, ocupa una persona, siempre estar dentro de lo que el equipo necesita. Si el equipo necesita 2 personas, no tener menos de 2 personas porque no se va a operar de manera correcta, o no tener más personas de las que realmente se necesitan porque vamos a tener una pérdida, porque vamos a tener personas que están operando el equipo que no necesitan estar ahí y aún así les estamos pagando, o bien puede haber obstrucciones al momento de operar el equipo. También tenemos que tomar en cuenta las condiciones psicológicas y físicas de las personas. Si es una máquina que lleva un procedimiento de bajar una palanca y la palanca es pesada, tenemos que tomar en cuenta que no podemos poner una persona muy delgada para operar el equipo, o si alguna persona tiene problemas psicológicos con estar encerrado o tiene claustrofobia, tenemos que tomar en cuenta que el área de trabajo sea lo suficientemente grande como para que una persona que tiene claustrofobia pueda operarlo. En cuanto al movimiento, nos podemos referir al movimiento de 3 cosas que regularmente se mueven en una planta: material, personas y maquinaria. Cuando nos referimos a qué elementos o particularidades puede tener el movimiento en una planta, nos estamos refiriendo también, por ejemplo, a rampas, conductos, tuberías, transportadores, ascensores, grúas, montacargas, vehículos industriales o vehículos de carretera, que son los vehículos de las personas que trabajan ahí. Y las consideraciones que tenemos que tener al momento de hacer un layout en cuanto a las cosas que tienen un movimiento son el patrón de circulación o flujo de ruta, es decir, dentro de la planta y fuera de la planta, cuál va a ser la ruta que van a tomar tanto los vehículos de los empleados como dentro de la planta las rutas de los montacargas, si hay grúas, la ruta de los grúas, de tal manera que se pueda mantener una ruta por la que todos puedan dirigirse de manera segura sin dañar el proceso, dañar a otras personas y mantener la seguridad en la planta. También tenemos que hacer una reducción del manejo innecesario y antieconómico, es decir, si yo necesito mover una grúa, y yo sé que 2 veces al día la muevo, no tengo por qué moverla 3, nada más para si tengo que cargar 100 cosas y en cada viaje cargo 20 cosas, yo sé que tengo que hacer 5 viajes, entonces no tengo por qué hacer más de 5 viajes y cargar menos cosas por viaje. En cuanto al espacio para el movimiento, nos referimos al espacio por donde las personas o las maquinarias pueden circular. Entonces, nos referimos a mantener un espacio delimitado por donde las personas, o sea, que el espacio para que las personas muevan solamente mueva personas, y solamente el espacio donde se mueven las máquinas solamente mueva máquinas, o bien tener señalizado para que tengamos una distribución óptima en la que no vaya a haber accidentes.
En cuanto al equipo de manejo, nos referimos a cómo es que se manejan o quién maneja esas herramientas, esas maquinarias o esos equipos de transporte. En todo caso, si nos referimos a un montacargas, nos referimos a si el montacargas está manejado por una persona, si ya tiene una ruta predeterminada y es un equipo automatizado, o la forma en que éste opera y la forma en que éste es controlado. El siguiente punto es la espera. El material puede estar esperando para entrar de un proceso a otro, o bien puede estar esperando el producto en el área de almacén. Pero cuando nos referimos a espera, también nos referimos a los costes que están involucrados a esta espera. Estos costes pueden ser costes de manejo desde el punto de espera hacia la producción, costes de manejo en el área de espera, costes de los registros para no perder la pista de material en espera, los costes del espacio y los gastos generales, y los costes de contenedores o de equipo de retención involucrado para estas esperas. Es por ello que tenemos que considerar los siguientes puntos en cuanto a la espera. La situación de los puntos de almacenaje o espera, es decir, si estos puntos están llenos, qué capacidad voy a necesitar para estos puntos de espera, si estos puntos de espera voy a necesitar un equipo de contención especial, si voy a necesitar que sea refrigerado, si voy a necesitar que se mantenga caliente, aislamiento o cualquier condición de estos puntos de espera. También tenemos que considerar el espacio para cada punto de espera, es decir, si nuestro proceso ya lleva una espera intermedia de un reactor a otro, en el caso de que fuera un proceso de más de un reactor, yo tengo que tener un espacio designado para ello, para hacerlos esperar ya sea dentro del reactor o en un tanque fuera del reactor, antes de que éste entre al segundo reactor, en un ejemplo. Y también tenemos que tener en cuenta el método de almacenaje y los dispositivos de seguridad y los equipos, y todos los equipos que estén designados para su almacenaje. Es decir, si yo necesito una bomba para almacenar del reactor hacia el tanque de espera o del reactor hacia el tanque almacén, tengo que tener en cuenta el espacio que va a abarcar y los tiempos, más que nada los tiempos que voy a tardar en bombear desde un reactor hacia el tanque o de un tanque de espera hacia otro equipo. Esos son los tiempos y los costos asociados a las esperas que nos generan, pareciera que no, pero segundos que se van acumulando por cada vez que el proceso opera, o cada día o cada mes, realmente generan a la larga muchos gastos no deseados que son involucrados a las esperas. En cuanto al servicio, los servicios de planta son todas estas actividades que no son propiamente productivas, pero que hacen que todo ello opere de manera correcta. Pueden ser y auxilian la producción. Los servicios son servicios que se mantienen y conservan en actividad para los trabajadores o para los procesos, que algunos de ellos pueden ser los relativos al personal, que pueden ser los accesos para el personal, las instalaciones, la iluminación, las protecciones contra incendios, la calefacción, las oficinas, toda el área de recursos humanos. También tenemos los que son relativos a los materiales. En este caso, si yo tengo un área de control de calidad, de control de la producción, un área de control de rechazos, de pérdidas, de mermas, desperdicios, o sea, un área de tratamiento de los residuos, ¿por qué no? O un área de personal que se dedique al retrabajo. También tenemos costos asociados a los relativos de la maquinaria, que en este caso puede ser el mantenimiento de la misma, y tanto de la maquinaria como de todos los servicios involucrados en esta, que pueden ser tuberías, pueden ser conexiones eléctricas, pueden ser bombas, pueden ser cualquier equipo que conlleva mantenimiento. En este caso, el tema que estoy exponiendo se refiere a un lugar que no tiene un techo fijo, es decir, como si fuera al aire libre, una planta de proceso al aire libre. Es por ello que cuando nos referimos al edificio, no nos referimos a en sí que haya una edificación cerrada. En este caso, yo lo que me estoy refiriendo es a los pisos, a los suelos, a las columnas y todos aquellos elementos que tienen una construcción sin tener techo, que es indispensable que estén, y
de ellas dependen muchas cosas. Por ejemplo, los suelos, es necesario que si yo voy a poner una columna, tenga cimientos y suelos firmes para que la columna no vaya a tener ningún problema y pueda soportarla de manera correcta. Las paredes, hay algunos equipos que necesitan paredes de contención y no como tal un techo, pero esas paredes son las que le ayudan al equipo a afianzarse bien y que no vaya a haber movimientos o vibraciones indeseadas. También nos podemos referir a todo lo que sean columnas, o sea, columnas de contención para equipos, elementos particulares del emplazamiento, que puede ser si mi planta va a estar a un lado de un río, de un lago, de una montaña, de una cantera. Son elementos muy importantes porque yo, por ejemplo, si tengo un río, a un lado del río no me conviene poner ciertos equipos porque estos van a bajar su eficiencia. Si es a un lado del mar, por ejemplo, si está a un lado del mar, tengo que considerar todos los materiales que sean resistentes a la corrosión, al salitre. Y si está a un lado del río, que no se vaya que no se vaya a llevar el río la planta en sí. En cuanto al siguiente punto, nos vamos a referir al factor de cambio, que dice, las condiciones de cambio siempre estarán cambiando y estos cambios van a afectar a mayor o menor medida la distribución de la planta. Es decir, si ahorita yo estoy produciendo 100 piezas de mi equipo y mañana sale una demanda y me piden que ahora ya no ocupo producir 100 sino 200 y necesito ampliar la capacidad de mi planta, tengo que tener en cuenta que los espacios me lo permitan, es decir, la escalabilidad de mi planta. Para ello, no solamente tengo que considerar los espacios, sino la capacidad de ampliar o readaptar equipos, maquinaria, materiales, todas las áreas, o sea, que yo fácilmente pueda convertir, si yo me doy cuenta que ya después ya no necesito tanto almacén, que yo fácilmente pueda invertir un poco más de dinero sin tener que hacer todo un layout completo otra vez, o solamente pueda invertir una pequeña cantidad de dinero y amplíe la capacidad de mis equipos, contrate más personal, consiga más maquinaria o cualquier otro arreglo o necesidad que tenga la planta. Es por ello que debo considerar algunos de los siguientes puntos: maquinaria y equipo desplazable, líneas de proceso y servicio accesibles, equipo normalizado, es decir, los estantes de almacenaje, las conexiones, los motores y también las condiciones del edificio y del suelo. Estas son muy importantes porque en nuestro caso no hay un edificio como tal, pero tenemos que tomar en cuenta que todas las cimentaciones y todas las condiciones del suelo y del emplazamiento, es decir, si vamos a tener a un lado una montaña, si vamos a tener a un lado un río, si estamos cerca del mar, todas estas condiciones son muy importantes porque nos definen cómo y de qué manera vamos a proteger nuestros equipos, ya sea cambiando el material para protegerlos del salitre, ya sea aumentando la altura o colocándolos en lugares altos, en el caso de las chimeneas, por ejemplo, colocándolos en lugares abiertos en donde entre el aire. Por eso es que en la mayoría del tiempo en espacios abiertos o en las esquinas de las plantas es donde se ponen las torres de enfriamiento, porque necesitan el aire y el aire es mucho más fácil tomarlo de lugares abiertos que si estuviera en medio de la planta, porque tiene equipos que le obstruyen las tomas de aire. Y por último, aquí les presento algunas de las referencias que consulté, tanto en libros como en sitios web, y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.